RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Profesor Francesco, adelante. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Por favor, la pregunta clave es, empezando con Medio Oriente, ya Israel está planteándole al mundo, según las noticias que llegan, que no importa que se aísle, que va a avanzar hasta el final en esta acción militar. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, efectivamente, Pedro, de eso se está tratando. Es decir, el gobierno de Netanyahu está llevando adelante esta operación en la Franja de Gaza y al mismo tiempo, quiero recordarlo, también está interesado en anexar Cisjordania, porque hay un movimiento político también en esta dirección. Claramente hay que recordar lo que ha firmado una comisión relevante de la ONU ayer, es decir, por primera vez de frente se ha hablado de genocidio. Genocidio con relación a lo que está pasando en la Franja de Gaza recordarán lo que ocurrió, el ataque de Hamas en territorio israelí. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? La respuesta israelí ha sido, ahora ya se considera más que desproporcionada, han fallecido más de 46.000 personas, entre ellas la mayoría son civiles y no milicianos de Hamas. Se está hablando ya de limpieza étnica y también de genocidio por primera vez en la misma ONU, mientras antes había sido la Corte Penal Internacional a hablar de este tipo de crimen, pues. Entonces, lo que podemos efectivamente considerar es que Netanyahu y su gabinete están llevando adelante una política y acciones militares extremadamente agresivas que no van a solucionar el problema, porque si la idea era eliminar físicamente a Hamas, hay muchos antecedentes de políticas de este tipo que no han funcionado. Quiero recordar cómo Estados Unidos en Afganistán tenía como objetivo militar, pero no político, eliminar a los talibán. Y después de casi 20 años, los talibán han regresado en el poder en Afganistán y ahorita Afganistán es un emirato. Ahí hubo dos derrotados, Rusia y también Estados Unidos. Correcto. Y si vamos a considerar antecedentes en el caso de Afganistán, nadie ganó en Afganistán. Ni Alejandro Magno. No ganaron los soviéticos, no han ganado los norteamericanos de la OTAN. ¿Por qué no se toman en cuenta una serie de factores relacionados con las causas del conflicto? Entonces, en el caso de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza, Israel está utilizando de manera extremadamente desproporcionada y causando daños colaterales, entonces de civiles, está utilizando la violencia. La violencia, pero eso no va a romper la relación de los gazatíes con Hamas. No es esta la vía. Sin embargo, el gobierno de Netanyahu, como tiene respaldo también de la administración norteamericana, sigue con su estrategia, una estrategia muy agresiva y que probablemente irá empeorando la espiral de violencia que ya se ha dado desde hace décadas. Entonces, no se va a solucionar el problema. Una pregunta interesante, el Perú es mayoritariamente cristiano, yo soy cristiano, y hay una reflexión. Es como si Jesús hubiera venido en el nuevo evangelio y hubiera dicho, en lugar de practicar el amor al prójimo, hay que desaparecer con los filisteos. Todo el pueblo filisteo debe desaparecer radicalmente sobre la tierra para que pueda sobrevivir el pueblo de Israel. Ese concepto es el que estamos viendo hoy porque hay evidencias históricas que los palestinos son lo que en esa época era el pueblo filisteo. Bueno, y ojo, porque ellos son semitas. Si vamos a ver, también. Entonces, ¿qué podríamos decir? Según varios analistas, se está llevando a cabo, ¿no?,
prácticamente la versión la más fanática relacionada con el pueblo elegido, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de ideologías, sobre todo en este caso de ideologías extremas, en el caso de Israel hay que tomar en cuenta cómo desde el surgimiento del Estado israelí en 1948 hemos tenido muchísimas vertientes políticas y religiosas que son extremistas también. ¿Mm? Entonces hay que tener en cuenta que una de las posibles soluciones en el caso del fanatismo es la eliminación del enemigo, del rival. Pero eso no es una verdadera solución. Como No, sabemos. eso viola los principios más esenciales del derecho internacional y los valores de la civilización, ¿no? Hay que leer la sentencia de Nuremberg a todos los criminales de guerra del Tercer Reich alemán, y ahí vamos a ver por qué los jueces se amparaban en principios esenciales que defienden la autoridad moral del ser humano. Acá no importa. Pero una pregunta, ¿es un pretexto decir son mis aliados los extremistas, fanáticos religiosos, o es el verdadero pensamiento de Netanyahu? Bueno, hay una serie de elementos que creo se deban tomar en cuenta. Netanyahu también ha sido bastante cuestionado por unas reformas del Poder Judicial y también por escándalos que lo estaban involucrando, estaba en olor de corrupción. Entonces, hay que considerar que él podría obtener, ¿no? Disparar, ¿no? A dos pájaros con un tiro. Es decir, utilizando la carta nacionalista de seguridad nacional relacionada con el ataque de Hamas, que recordarán que causó muchísimas víctimas, pudo aglutinar un gobierno, como hemos visto, de seguridad nacional, en el cual han participado a pesar de diferencias, y ahorita algunos se salieron también, tanto partidos más conservadores y de halcones como partidos más moderados. Y eso ha facilitado a Netanyahu, pues, con el gabinete de guerra, permanecer en el poder, hacer un discurso bastante radical y fanático y de esta manera esquivar lo más posible las críticas en contra de su gobierno y de su persona. Además, quiero recordar que uno de los objetivos principales, supuestamente, de las operaciones israelíes en la Franja de Gaza era liberar los rehenes que han quedado. Y no sabemos si siguen con vida o si ya fallecieron. Tanto porque Hamas puede haberlos matado, como pueden haber fallecido bajo los bombardamientos, ¿no? Los bombardeos, mejor dicho, disculpen, ¿no? Israelíes. Entonces, unos familiares de los rehenes israelíes han criticado, pero no son una gran voz en este momento de crítica en contra del gobierno de Netanyahu. ¿Cuántos No está teniendo años? una gran oposición, ¿Cuántos Pedro, eso es no, importante. no está teniendo o está teniendo? No está teniendo una gran oposición. Porque Por ejemplo, los eh, militares, si vamos a considerar, el ejército no quería permanecer en la Franja de Gaza, hacer una ocupación otra vez, porque ya en pasado ha ocurrido y saben perfectamente que va a ser un baño de sangre, tanto para ellos como por la población civil. Sin embargo, Netanyahu se lo ha pasado por alto. Esta advertencia ya de los mandos militares. En el caso también del ataque recién en Qatar, recordarán lo que ha ocurrido. Porque en Qatar están presentes muchísimos altos mandos de Hamas desde hace décadas. Pero el Qatar, según el Mossad, no era un blanco posible. no, Porque además hay una observación. Es muy raro en la historia de las guerras en el mundo que se mate a los negociadores. eso también, ¿verdad? Es un doble discurso. Es decir, cómo se está negociando, pero al mismo tiempo los voy a bombardear. Entonces estoy tomando tiempo para seguir arrasando en la Franja de Gaza. Entonces, hay que pensar esto, por ejemplo. Es una hipótesis que podemos tomar en cuenta. Y ojo, porque hubo un disenso interno en el ataque en contra de Qatar.
Porque Pedro, hay que recordar que Qatar es una pieza clave de Estados Unidos, de su sistema, de su red de aliados en Medio Oriente. En Doha está la base más grande norteamericana en Medio Oriente. Ahora, la Entonces, pregunta es, ¿le van a creer al secretario de Estado Rubio, le van a creer que las cosas pueden volver al estado anterior? complicado. Pero hay una sospecha también, algo que hay que considerar, Pedro, porque sabemos que Netanyahu ha avisado a Trump del ataque que se iba a hacer. Probablemente habrá sido avisado, es una hipótesis que estamos haciendo, entonces, una hipótesis irresponsable, vamos a tomarlo con las pinzas lo que voy a decir ahorita. Es probable que se haya avisado también al gobierno catarí. Dicen que sí se avisó, pero cuando ya había empezado el operativo. Correcto. Es probable, o a lo mejor también con un poco más de anticipación. Sin embargo, el gobierno no puede reconocer este hecho y debe condenar el ataque porque se ha violado su soberanía. Claramente, se ha violado su soberanía. ¿Y qué está ocurriendo? Que por ahora Israel está gozando de un cierto grado de impunidad, si lo vamos a considerar desde el punto de vista del derecho internacional, porque hay que recordar que el sistema internacional es anárquico. Ni a No Rusia, existe ni a justicia. Rusia, ni a Rusia en Ucrania le perdonan lo que se está produciendo en Medio Oriente, ¿no? O sea, No, ni con Rusia, que es una potencia mundial, hay este doble, ¿cómo se dice? No hay un criterio uniforme de actuar. no. Es absolutamente como si Israel pudiera hacer lo que quiere, Netanyahu específicamente, ¿no? Sí, porque goza del respaldo de Estados Unidos, que es un hegemón en crisis, pero sigue siendo una gran potencia. Entonces, a veces tenemos que entender esto, sobre todo nuestros televidentes ahorita, que siendo el sistema internacional anárquico, no existe un policía mundial. Y como decía Henry Kissinger, no existen aliados, existen intereses. Las grandes potencias se mueven siguiendo los grandes intereses. Entonces, en este caso sabemos que hay una muy buena relación entre el gobierno israelí y el gobierno norteamericano. Ahora, Entonces, le va a costar muchos años le va a costar a Israel recuperar la confianza mundial que Begin, el gran artífice de la paz, había logrado cuando firmó la paz en Washington. Estamos frente a un descrédito muy grande y a un daño a la historia de la humanidad, porque cuántos más inocentes van a pagar el alto precio que significa barrer con todos en lugar de con inteligencia identificar a los grupos radicales, terroristas y solucionar el problema sin matar a tanta gente, ¿no? sí, es un daño muy fuerte a la imagen de Israel y claramente un bonus, como tú has dicho, importantísimo a los derechos humanos, por lo que estamos viendo. Hemos visto personas que hacen la cola para pedir comida porque el sistema para poder distribuir la ayuda también ha cambiado, está bajo control de contractors y militares israelíes. En muchas ocasiones han abierto el fuego en contra de los civiles que hacían la cola para poder tener acceso a comida, agua potable. Entonces, hay muchísimas denuncias. Quiero recordar que está llegando, porque está en el mar Mediterráneo, ahorita también una flotilla, ¿no? Una flota de voluntarios que quiere llegar hasta las playas de la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria. ¿Crees que le pueda Hay un gran costar, disenso. si crees que le pueda costar al gobierno británico su continuidad en el poder si insiste en no apoyar decididamente las sanciones a Israel? Bueno, en el caso de Starmer, vamos a ver por qué la opinión pública británica, por lo que honestamente he visto en estos días, no me parece tan movilizada como en el caso de España, como en el caso de Francia,
de Italia y también parcialmente de Alemania. Ahí hay un mal humor, un disenso muy fuerte hacia posturas de los gobernantes que son medios tibios con relación a lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y la alineación con Israel. Entonces, una parte notable de la opinión pública europea está en contra. Está en contra. Y hay que ver cómo irá evolucionando también con la llegada de esta mini flota, para entendernos, de voluntarios, lo que va pasando, porque han sido saboteados, han sido atacados con drones. Y probablemente eso tiene que ver con una acción israelí para poder evitar que puedan llegar y darle mucha relevancia a un tema que es crucial si vamos a considerar la protección y el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Lo que está ocurriendo ahí es dramático. Además, Sin embargo, no hay mucha voz. Han conseguido el reconocimiento de Naciones Unidas como Estado de Palestina. Eso evidentemente era algo que para Israel es un autogol, si cabe el concepto, ¿no? Sí, pero sin embargo a nosotros debe importar lo que ocurre también en el Consejo de Seguridad, porque por ahora hemos tenido solo una serie de declaraciones, sin embargo no se ha constituido y no existe todavía un Estado palestino. Seguimos con la ANP de los acuerdos de Oslo del 93. Ahora, Entonces, también es cierto que los errores de la frustración del proceso de paz también han tenido que ver con la toma mayor del poder por parte de Hamas. Si Hamas correcto. no hubiera tomado el poder, si hubiera dejado a OLP mantener la representación de Palestina, estaría mucho mejor el pueblo palestino hoy y no habría tanto terror y tanta muerte, ¿no? Sí, pero la situación es tan compleja porque si vamos a considerar desde el 1948, se ha generado una espiral en la cual la víctima se ha hecho victimario y al revés. Es una situación dramática. Si vamos un poco a investigar y estudiar el origen de Hamas, ¿cuál es la paradoja? Durante la primera intifada palestina, fue Israel a facilitar la formación de Hamas para debilitar a un partido secular, al-Fatah y la OLP. Entonces, como puedes ver, ¿qué ocurre? Hay un espejismo y hay un juego dramático entre víctimas y victimarios que se van intercambiando el rol. Y ahorita la situación está fuera de control. Estamos en una espiral en la cual Israel, que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, además, quiero recordar que después de la guerra de los 6 días, la ONU declaró que la Franja de Gaza y también Cisjordania eran territorios ocupados. ¿Qué quiere decir? Que Israel es potencia ocupante y tiene una responsabilidad sobre estos territorios, sobre la incolumidad de los palestinos que viven ahí. Hemos tenido otra guerra, 73, ¿verdad? Yom Kippur. Después hemos tenido la primera intifada, la segunda intifada, actos de terrorismo, un desastre, una espiral de violencia en la cual han jugado un papel, lamentablemente, fanáticos tanto israelíes como palestinos. Y ahora estamos asistiendo a lo que la ONU ya está comenzando a llamar con su nombre, porque ya se está hablando de genocidio. Hay que recordar cómo es la definición: la eliminación parcial o total de una comunidad humana. Y hay ánimo de ¿qué? Aniquilación, es decir, eliminarlos. Se está hablando también de limpieza étnica en la Franja de Gaza. Quiero recordar, además, la desafortunada, ¿no?, declaración de Trump cuando había afirmado que era oportuno que se hubieran ido los palestinos de la Franja, que podía ser una localidad turística. Además, querían ofrecer $4,000 a cada palestino que se marchara de Gaza. ¿Y qué van a hacer con $4,000?
¿Dónde van? ¿De qué viven? Hay que recordar que la Franja de Gaza, después de la victoria electoral, al comienzo de la segunda mitad de la década pasada, la victoria de Hamas, la Franja de Gaza estaba bajo prácticamente un bloqueo total. ¿Mm? Y por eso se vivía solo a través de la ayuda humanitaria, ayuda principalmente de la ONU, que Hamas como autoridad local distribuía. Y eso permitió a Hamas fortalecer sus lazos sociales dentro de la Franja de Gaza y presentarse como, claramente, una fuerza, no solo grupo terrorista guerrillero, no, fuerza política, con un brazo de política social relacionado con la distribución de la ayuda humanitaria. Entonces, se tenía que romper este lazo, esta relación. Pero, como tú has recordado antes, utilizar la fuerza de esta manera, desproporcionada, llegar a más de 46.000 víctimas, muchísimos son, la mayoría son civiles. No sé cuántos niños, a cuántos miles de niños hemos llegado que han fallecido. ¿Tiene una justificación? Netanyahu además se quiere anexar ahorita Cisjordania, que es un territorio ocupado, lo ha declarado la ONU, territorio ocupado cuando terminó la guerra, ¿no?, de los 6 días. Entonces, prácticamente la segunda mitad de los años 60. La situación es dramática. Francesco, vamos a volver a estos diálogos. Este es un primer capítulo. Quiero agradecerte mucho la oportunidad de conversar contigo. Eres un profesor muy apreciado en la universidad y sé que tienes amplia experiencia desde tu origen europeo como un especialista en política internacional. Ojalá que prime la condición moral de existencia del ser humano y recuperemos ese que es el menos común de los sentidos a veces, que es el sentido común. Muchísimas gracias y amigos, hasta muy pronto. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Hasta pronto. Muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país. TV para Todos, 100%